Bien, entonces, buenas noches nuevamente a todos. Muchas gracias por la asistencia y por la confirmación entonces en la plataforma pues, de este CIPA. La idea que se tiene de hoy es muy básica. Ustedes, bueno, les habla inicialmente, qué pena me presento. Mi nombre es Fabián Bolívar Marín. Yo soy uno de los docentes del curso de software para ingeniería de este periodo 1604. Y la idea de hoy, pues, es, digamos, hacer una breve introducción como al manejo del entorno del MATLAB, ¿sí? El manejo de variables, manejo de algunas operaciones. También mirar, pues, cómo se pueden crear, digamos, vectores, matrices y realizar algunas operaciones entre ellas, ¿no? Pues esto en vista de que ustedes pues ya están en desarrollo de la primer trabajo de la unidad uno, el trabajo de la unidad uno, donde pues básicamente es el manejo de variables, manejo de vectores, matrices y algunas operaciones y algunas funciones que trabaja el MATLAB. Entonces, acá pues yo creo que ya todos con la web que se tuvo en la semana anterior por parte del ingeniero Alexander, ya conocen el mecanismo, digamos, el procedimiento y pues dentro del curso también está pues, como la guía para lo que es o bien sea la instalación o bien sea manejar el software online. Por ejemplo, como yo lo tengo en este momento, es el software online, ¿sí? El MATLAB, eso les permite pues tener la última versión, pero ustedes pues también pueden instalarla si quieren en su computadora y en el momento en que ustedes se inscriben, recuerden hacerlo con correo institucional. Entonces pues yo creo que ya pues varios de ustedes habrán hecho el ejercicio de abrir una cuenta en la página de Masword donde pues se les pide su correo institucional, ¿no? Entonces con ese correo institucional de ustedes es que tienen acceso pues al software durante este periodo académico. ¿Sí? Entonces, pues ese proceso, como les decía, pues ya fue explicado en la web que hizo el ingeniero Alexander, y la idea de hoy entonces es ir al grano con el manejo del entorno del MATLAB, ¿sí? Eh, y pues las funciones básicas, ventanas básicas y algunos comandos básicos. El MATLAB pues es un software demasiado grande, tiene bastantes aplicaciones, tiene bastantes cajas de herramientas y pretender aprender a manejarlo al derecho y al revés en un solo periodo, pues sería pues como algo muy, ¿cómo se dice? Muy, muy ambicioso, ¿sí? Entonces, la idea pues en este curso es que ustedes eh, lo manejen básicamente los aspectos básicos del MATLAB y sobre todo los aspectos que van a necesitar como para los cursos más inmediatos, ¿no? Por ejemplo, precisamente estamos hablando de cursos como más adelante señales y sistemas, sistemas dinámicos, la parte de control. Entonces, mirar como para que ustedes empiecen como a trabajar esa parte del MATLAB. Ahora, no sé, por ejemplo, de los que hay acá, si alguien ya ha trabajado con el MATLAB, pues todos estamos como en un nivel prácticamente de aprendizaje, o si alguien ya, digamos, ha trabajado algo el software del MATLAB. No sé, me gustaría escuchar sus opiniones. Buenas noches, profe. No, por mi parte no conozco la herramienta, apenas estoy Ujú. empezando a interactuar con ella. Igual que el compañero. Sí, profe, buenas noches igualmente. Ah, ok. Bien, entonces veo que entonces todos estamos como en un nivel cero, y eso es importante porque pues eso facilita que el aprendizaje de hoy pues se haga eh, pues de una forma digamos progresiva, viendo primero el entorno, ventanas principales del MATLAB y obviamente pues empezar a crear algunas o conocer algunos comandos del MATLAB inicialmente, y sobre todo que les sirva para la unidad número uno. Entonces, bien, la idea entonces es iniciar con lo que es el entorno del MATLAB, el entorno de trabajo. Cuando ustedes abren el software MATLAB, bien sea en línea o si lo han
pues instalado en su computador, ustedes se encuentran con esta interfaz que tienen ahí. Si ustedes lo instalaron, de todas maneras la aplicación de escritorio el entorno es prácticamente el mismo, es muy similar acá a lo que ustedes están mirando, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, en el entorno de trabajo, aquí ven lo que se llama la pestaña de inicio Home. Entonces, en esta pestaña ustedes tienen diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo acá donde dice New Script. ¿Qué es un script, no? Un script es como un archivo del MATLAB donde usted va a poder colocar su código, ¿sí? Su código, guardarlo en un archivo y posteriormente ejecutarlo, modificarlo, ¿sí? Porque el MATLAB pues, se puede trabajar directamente sobre la ventana de comandos, que es la que ustedes ven ahí en pantalla que titila este cursor, ¿sí? Usted puede obviamente, ir ejecutando las operaciones allí de manera simultánea. ¿Sí? De manera inmediata. O si lo prefiere, puede abrir un script y ahí usted va colocando su código, lo va ejecutando, lo va probando y pues lo va modificando, ¿sí? Y obviamente pues lo puede guardar. Ese new script es un archivo que se guarda siempre con una extensión .m, ¿sí? .m del MATLAB. Y pues ustedes lo identifican, inclusive ustedes posteriormente, si no tienen el MATLAB abierto, ¿sí? Ustedes pueden, ese archivo que se crea con el script, pueden abrirlo con un bloc de notas y lo pueden ver, visualizar perfectamente, ¿sí? Inclusive si lo quieren hasta modificar allí y después pasarlo a MATLAB, lo pueden hacer. Ahora, también acá ustedes ven la pestaña New, esta parte de acá. Les encargo por favor los micrófonos, por favor. Sí. Permítame, perdón acá. Ya, estamos emocionados con el partido, pero vamos a dedicarnos media horita acá. Listo, bueno, entonces, acá. Listo. Entonces les decía que aquí donde dice New, ustedes pueden abrir un nuevo script, o pueden abrir un nuevo proyecto, una nueva figura, una nueva aplicación. Aquí hay muchas cositas que ustedes pueden ir conociendo poco a poco. Aquí pues está la típica pestaña Open de abrir. Entonces, ustedes pueden abrir ahí de pronto un archivo que hayan creado, un proyecto. Acá, dentro de esto, ustedes tienen, por ejemplo, acá pues tienen una caja de herramientas que se llama Simulink. El Simulink del MATLAB lo que hace es abrir otra caja de herramientas donde usted va a poder utilizar el MATLAB como de forma muy gráfica. Entonces el Simulink usted le va a permitir más adelante crear diagramas de bloques, sobre todo para los cursos que más adelante ustedes van a ver en electrónica, en telecomunicaciones, como por decir algo, señales y sistemas, sistemas dinámicos, control análogo, digital. Entonces el Simulink va a ser muy útil. Por el momento, pues como apenas estamos iniciando el estudio del MATLAB, pues no vamos a trabajar con esta parte porque igual pues digamos las actividades de este curso no están encaminadas todavía muy cercanas al Simulink. Acá, por ejemplo, están las opciones para crear nuevas variables, para guardar el workspace, ya les digo qué es el workspace. Acá, por ejemplo, en donde dice layout, acá ustedes pueden escoger la forma que quieren visualizar las ventanas del MATLAB, ¿sí? Ustedes pueden trabajarla, por ejemplo, en dos columnas, que es por defecto como aparece en este momento, pero usted también puede, por ejemplo, trabajarlo más bien en tres columnas. Entonces, en tres columnas esto le crea un entorno diferente, ¿sí? Pero básicamente, pues digamos, es como solamente la forma de visualizar las ventanas, ¿no? Vamos a dejarlo por defecto y por defecto ustedes ¿qué van a encontrar? Ustedes van a encontrar la principal ventana que es esta blanca aquí grande que ustedes ven que es el Command Window. Esa es la ventana de comandos, ¿sí? En esa ventana de comandos, como les decía, ustedes pueden ir ejecutando, ¿cierto? Pueden ir ejecutando las instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, si hacen una suma, si yo digo, por ejemplo, 4 más 5, ¿sí? Y ustedes simplemente le dan Enter, entonces ustedes van ejecutando las instrucciones allí, ¿sí? Digamos, de manera inmediata. Pero pues eso no se está guardando en ningún archivo, ¿no? Simplemente que el MATLAB lo que hace es crear una variable que siempre, pues cuando usted ejecuta alguna operación, si usted no le ha dado algún nombre, pues ella guarda por defecto en una variable que llama ans. Ans es como la abreviatura de answer, que en inglés o en español significa respuesta.
Entonces observen que cuando yo le di aquí 4 más 5 y le di Enter, que él me arrojó la respuesta 9, aquí a este lado, en donde dice word space, se creó una variable con el nombre de ans, ¿sí? Entonces, aquí en word space, acá, en esta ventanita, van a ir guardando o el MATLAB va a ir acumulando todas las variables que usted vaya creando aquí, incluyendo las respuestas, ¿no? Entonces, si usted por ejemplo, crea una variable con el nombre X, Y o Z y hacen alguna operación, entonces, y guardan en esa variable algún resultado, todo lo va creando aquí en el workspace. Es decir, que aquí ustedes van a tener en esta ventanita todo lo que son las variables que usted crea, las respuestas, y fíjense que él le dice, pues algunas características de esa variable. Por ejemplo, esta variable ans, que tiene el valor, aquí dice valor 9, efectivamente, que es el resultado, y dice tamaño 1 por 1. 1 por 1, pues significa que prácticamente estamos trabajando una sola celda, es decir, es como si yo tuviera un vector de una fila y una columna, en pocas palabras, un solo dato, ¿sí? Y acá pues la clase, ustedes pueden ahí, por ejemplo, si le dan acá, ahí, clic derecho, algunas opciones como por ejemplo guardar, digamos, el conjunto de variables o cerrar, borrar todas las variables, ¿cierto? O refrescar. Y ustedes pueden, digamos que, seleccionar algunas opciones, ¿sí? Y por ejemplo, si ponen el mouse por acá y le dan clic derecho, ¿sí? Aquí ustedes pueden escoger otros parámetros que quiere que le muestre, ¿sí? Por ejemplo, valor mínimo, valor máximo, rango, inclusive esto es como parecido cuando uno tiene el Excel y uno señala algunas funciones. Él le muestra, por ejemplo, que el promedio, la mediana, la moda, algunas variables, como algunas características estadísticas, ¿no? Entonces usted pues puede seleccionar qué quiere que le muestre de cada variable, ¿sí? ¿Qué quiere que le muestre de cada variable? Y pues eso también depende del tipo de variable, ¿no? Por ejemplo, en esta variable, pues como es un solo dato, pues hablar de un valor mínimo o un valor máximo, pues no tiene sentido, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, si estamos hablando de un rango o de una matriz o de un vector, entonces sí le puede mostrar cuál es el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, este workspace es el que va guardando todos los resultados y todas las variables que ustedes van creando. Acá, donde dice Files, pues esto es es como el directorio, ¿no? Aquí usted puede encontrar, digamos, todas las carpetas, ¿sí? Y la carpeta por defecto donde se abre el MATLAB, ahí la tienen ustedes, y pues esto aquí crea como una especie de árbol de carpetas, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden cuando ustedes, pues obviamente están trabajando con la aplicación de escritorio, pues aquí ustedes van a encontrar carpetas locales, ¿no? Las carpetas que están guardadas en su computador. Yo como estoy aquí con la versión en línea, entonces prácticamente son carpetas que están en la nube, ¿sí? Incluso usted puede, ¿sí? Si usted da clic derecho allí, usted puede renombrar esa carpeta, puede borrar, puede crear una nueva carpeta, pero lo que usted crea aquí en el MATLAB en línea, pues le va a quedar precisamente como en la nube del MATLAB, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ir agregando carpetas, pueden ir subiendo. Mire, ustedes pueden cargar archivos. Por ejemplo, usted hizo algo en su computador, lo guardó y quiere cargarlo al drive del MATLAB en línea. Entonces, usted lo puede subir acá. Sí, acá está la opción de subir archivos, MATLAB Files, ¿sí? O puede subir una carpeta inclusive, ¿sí? Y lo puede ejecutar acá en línea, ¿no? Acá en línea con el MATLAB lo que usted suba allí. Entonces, básicamente, tenemos la ventana de directorios, ¿sí? La ventana Workspace, que es la de las variables, todos los elementos que guardan los resultados, y la ventana del Command Windows. ¿Listo? Eso sería la parte del entorno. Acá en la otra pestaña que ustedes ven plots, pues como su nombre lo dice, digamos que son para, eh, digamos, algunas gráficas. Y acá en Ads pues ustedes tienen también algunos toolbots, o sea, unas cajas de herramientas que pues ustedes irán conociendo a medida que pues trabajen con el MATLAB y que trabajen también en otros cursos, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama PID, eso es un tipo de controlador que ustedes más adelante van a ver, pues, o en control análogo, en sistemas dinámicos, entonces ustedes o un sistema de identificación, también lo van a trabajar mucho en control. Sí, entonces aquí hay muchas cositas que
Obviamente, pues por el momento, en la etapa inicial, pues no vamos a trabajar. Bueno, otra cosita. Digamos que yo voy aquí a ejecutar otras operaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a multiplicar 8 por 9. Entonces, ahí pues obviamente me da 72. Y voy a colocar, no sé, algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, como logaritmo natural de 1. Entonces, fíjense que yo ya ahí he ejecutado, pues, algunos comandos, ¿cierto? El MATLAB, pues, él va guardando, cuando usted a medida que usted va ejecutando, él va guardando en un historial esos comandos. Usted para acceder al historial, cuando usted, por ejemplo, necesita repetir alguna operación que ha hecho antes o algún comando, ¿sí? Entonces usted se para allí y en el computador usted con la flecha hacia arriba, ¿sí? Con los cursores, la flecha hacia arriba, usted la oprime, la flecha hacia arriba, y miren que ahí le salen, ¿sí? Observan que ahí le salen las diferentes operaciones e instrucciones que usted ya ha venido ejecutando. Entonces eso le permite a usted acceder. Sí, eso le permite a usted acceder, digamos, a un comando que usted anteriormente pues ya ha ejecutado. Fíjense muy bien también que aquí hay una fecha, ¿no? Entonces, 12 de septiembre del 2023. Entonces, el historial, él lo guarda también por fechas para que usted se guíe también. Si usted quiere volver a repetir una de esas instrucciones, usted simplemente con las mismas flechas se dirige hacia la que quiere repetir y simplemente da enter. Y él vuelve y le calcula o vuelve y le ejecuta la acción que usted realizó anteriormente. Bueno, ¿hasta allí hay alguna inquietud? ¿Hasta ahora es claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Buenas, profe, qué pena. ¿Usted puede repetir nuevamente lo que acabo de explicar? ¿Qué Sino que lo partecita? estoy ¿Lo del tratando de historial? hacer, pero no. Sí, señor. La parte del historial, listo. Bueno, entonces, a ver, cuando tenemos acá en el MATLAB, ¿cierto? Ya hemos ejecutado algunas acciones anteriormente. Entonces, la idea es que ustedes, allí cuando está titilando el cursor allí, que esperando un nuevo comando, entonces ustedes con la flecha hacia arriba de su teclado, ¿sí? Usted oprime la flecha hacia arriba de su teclado y él le despliega todas las acciones que usted ha ejecutado anteriormente. Y fíjense, por ejemplo, que el 8 por 9, como yo ya lo repetí, le aparece dos veces, ¿no? Entonces, él va guardando, así sea la misma acción, él le va guardando en cada línea, cada vez que usted ejecuta una acción, así sea la misma, él le guarda en una línea del comando. ¿Sí? Entonces usted simplemente se desplaza con las mismas flechas, usted se desplaza o si quiere con el mouse, ¿sí? Con el mouse usted se posiciona en alguna de esas. Mire, cuando usted con el mouse le da clic en una de esas partes del historial, fíjense que él no le ejecuta todavía, ¿sí? Simplemente él le coloca el comando acá y usted simplemente sale, le da clic por acá y le queda el comando listo para ser ejecutado. ¿Sí? Entonces usted puede darle enter ahí y nuevamente, o si usted lo hace con la flecha, entonces si se para sobre una acción y le da enter de una vez, entonces él de una vez le ejecuta la acción. Entonces usted puede con el mouse sacar el comando y ejecutarlo al ratico, o si quiere ejecutarlo de una vez, simplemente se para sobre el comando que quiere y le da enter y ya. Eso donde es muy útil, ¿no? Cuando ustedes de pronto ejecutan acciones y tienen que cambiar solamente por decir algo, un dato. Entonces, que vamos a hacer una multiplicación, pero entonces ya no voy a multiplicar 4 por 5, sino 4 por 8. Entonces usted es muy útil que ya coja el comando y usted simplemente cambia posteriormente el 5 por el 8. Entonces, en ese tipo de acciones es que uno puede trabajar allí. Otra parte, también si ustedes quieren, miren, aquí donde dice la llave, ustedes despliegan esa flechita y abajo hay una opción que dice Command History, ¿sí? History. Entonces, ahí hay dos cositas, un pop-up y un docket. Y ustedes le dan, por ejemplo, en docket. Vamos a darle acá a docket, ¿sí? Y por acá, bueno, acá no veo el docket, pero se supone que debe salir venga, porque no me está saliendo. Acá, bueno, no sé allí qué pasa. En el MATLAB en escritorio, en el MATLAB de escritorio usted le da donde dice docket
y él le va a desplegar aquí a su derecha, le va a desplegar una ventana con los comandos, o sea, con el historial de comandos y clasificados por fechas, ¿sí? Y usted también puede simplemente con el mouse acceder a uno de esos comandos. Si son muchos, ¿sí? Entonces usted puede desplegar un documento allí con el historial, ¿vale? Entonces, eso sería, no sé, ahorita sí. Bueno, Tengo una pregunta. sí, cuénteme. Lo que pasa es que yo estoy pues acá con el aplicativo, sí, con MATLAB, pero Sí. quiero, por ejemplo, una ecuación, ¿sí? Por ejemplo, la 5 por 5, Ujú. pero no me borra, y le doy borrar y se borra todo, no hay una opción para borrar solo una pequeña parte de la ecuación, no toda. De un comando, o sea, que por ejemplo, usted escribe 5 más 8 más 7 o más 7, ¿sí? Y usted quiere solo borrar una parte de esa ecuación. O mire, si quiere, intente borrar, por ejemplo, el 4 por 4 más 5. Y pues no sé, acá no me deja borrarlo, me va a entender, o sea, son comandos anteriores. Ah, o sea, su merced dice es que si yo quiero borrar este historial que él me va creando en esta ventana, ¿sí? Así es, como devolverme o algo así. Ah, no, es como devolverse. No, esto no es, digamos que esta ventana no es como un documento de texto que uno puede devolverse, no. Eh, Ya precisamente pues iba a explicar también en ese caso, cuando usted quiere ya borrar acá, usted necesita borrar, él tiene la opción de borrar pero toda la pantalla, pero que borrar un solo comando de estos no. Ustedes tienen que eh, borrar lo que es la pantalla. Cuando ustedes ven ya eso lleno y ustedes quieren borrar la pantalla, ustedes lo pueden hacer con un comando que se llama CLC, ¿sí? Y usted le da CLC y usted le da Enter y él le borra, pero él le borra es toda la pantalla. Pero borrar instrucciones anteriores en ese command window no es posible. ¿Listo? Buenas noches, profe. Y si solo quiero borrar una ecuación, por ejemplo, no sé, no era 5, sino 8, yo puedo borrar, pero no estaba cacharreando y no he visto cómo devolverme para borrar los números o algo. A ver, por ejemplo, yo tengo acá, yo despliego el historial y usted quiere de pronto coger una de estas y borrar y cambiar un dato, ¿sí? Sí, correcto, solo un dato. Es Listo, para no entonces. volver a escribir todo. Sí, exacto. Es lo que yo les decía ahorita, porque si usted toma el comando, perdón, el mouse, entonces por decir algo, vamos a coger esta que dice 8 por 9, pero entonces quiero cambiar el 9 por un valor diferente, por ejemplo, por un 10. Entonces usted lo que tiene que hacer es, cogen el mouse y le dan clic ahí a esa instrucción, clic, y entonces acá usted simplemente sale, o sea, selecciona y aquí automáticamente le coloca el comando, ¿cierto? Y usted simplemente con el mouse se posiciona aquí donde está titilando el cursor y le da un solo clic y ahí sí usted puede con el backspace, ¿sí? Borrar el 9 y colocar por decir algún 10, ¿sí? Entonces simplemente usted selecciona el comando que usted quiere modificar. Ahí automáticamente le coloca abajo en la línea de comando, se lo coloca el MATLAB, ¿sí? Ustedes me dan play. Voy a hacer la opción nuevamente. Despliego el historial y yo quiero, por decir algo, repetir esta suma, 5 más 8 más 7, pero entonces en vez de colocar el 7, yo quiero otro número. Entonces usted selecciona, a lo que selecciona con el mouse, fíjense que él automáticamente se lo coloca aquí debajo, entonces usted sale, le da clic por acá y ahí usted ya puede modificar esa ecuación como usted quiera. ¿Listo? Y ahí le da nuevamente Enter y ya cuando tenga la ecuación modificada le da Enter. Ah, gracias, sí, ahora sí me quedó claro. Listo, sí, señor. Bien, entonces, bueno, eh, ya pues les mostré el que borra todo lo que es la pantalla. Ahora, fíjense que aquí en el Workspace, pues siempre me guarda AND, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque yo hasta el momento no he nombrado ninguna variable. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una suma, pero yo quiero que esa suma me la guarde el MATLAB en una variable.
por decir algo, en una variable que voy a llamar m. ¿Sí? Entonces voy a decir m igual, ¿listo? Y quiero que sea la suma, por decir algo, 7 más 6, listo. Entonces me da 13, ¿sí? Entonces, pero ven que ahora yo al darle m igual y hacer la operación y al darle enter, ya él me va a guardar el resultado, no en la típica answer, sino en la variable que yo acabo de crear, ¿listo? Y puedo también interactuar entre variables. Por ejemplo, usted puede darle un valor a borrar pantalla. Cuando borran pantalla, no se preocupen que no les borra las variables que usted ha creado, él solamente le borra la visualización de la pantalla. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a darle un valor a X, 7 por decir algo. ¿Listo? Entonces, eh, fíjense que cada vez que usted da enter, el MATLAB pues, le va arrojando el resultado, ¿cierto? Si usted le da enter, miren que ahí le bota X igual a 7. Pero si usted no quiere que cada vez que usted coloque un dato, se lo muestre repetido, digamos, como que le muestre el MATLAB el mismo dato, entonces usted simplemente le da un punto y coma al final de la instrucción, le da enter y él le hace el cálculo, le guarda en la variable pero no, digamos que no le ocupa espacio en la pantalla, por decir algo. Voy a darle un valor a una variable y yo voy a decir y igual a 5, ¿sí? Pero entonces no le doy enter, voy a colocar un punto y coma y ahí sí le doy enter. Observen que él no le ocupan espacio en la pantalla colocándole nuevamente el valor de y, pero aquí en el workspace sí le guardó la variable y con el valor 5. Sí, entonces, si usted no quiere que él le muestre aquí, digamos, como la respuesta a una operación, sí, porque de pronto son muchas y usted, pues, eso se le llena ahí de, de respuestas y usted, pues, pues, digamos que le tapa la visualización de todas las instrucciones, entonces, usted simplemente le da punto y coma y él ejecuta, pero no muestra la respuesta en el command window, sino que él va guardando acá. Entonces, ya como ya tenemos una variable X y una variable Y creada, entonces yo puedo, por ejemplo, guardar en otra variable una operación que yo quiera hacer con esas dos. Entonces yo por decir algo puedo colocar una variable z y yo voy a decir que z es, por ejemplo, la resta de x menos y. Entonces yo puedo decir x menos y. ¿Listo? Y entonces, bueno, vamos a darle aquí enter. Y pues observen que ahorita la variable z pues tiene el valor 2 porque pues x valía 7, y valía 5 y pues lo que acabo de hacer una resta. Entonces ustedes pueden interactuar entre variables, ¿sí? O sea, no solamente hacer la operación como tal como una calculadora, sino que también ustedes pueden ir guardando en variables, ir almacenando los resultados. Entonces, por ejemplo, hay uno de los puntos de la actividad es que ustedes tienen que crear una variable y que entonces con esa variable ustedes crean otra donde se interactúan. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en la guía, que la tengo. Bueno, que aquí en la guía, entonces, por ejemplo, uno de los puntos, ¿cierto? Es que ustedes, por ejemplo, deben crear dos variables con unos valores. Y por acá creo que en el primer punto ustedes deben hacer operaciones de forma directa sobre la ventana, pero también deben guardar en algunas variables algunos resultados. Entonces, esa es la forma que deben hacerlo. Ahí solicitan unas capturas de pantalla. Importante que en la guía dice que todas las capturas de pantalla que ustedes agreguen deben tener un párrafo explicativo. O sea, que ustedes no solamente agreguen la captura de pantalla, sino que también, digamos, hagan una breve explicación en un par de líneas de lo que ustedes están realizando ahí o lo que están mostrando en esa captura de pantalla. ¿Sí? Bien, en cuanto, si yo quiero de pronto, como les decía, crear un archivo
donde yo pueda ir guardando, almacenando todas esas instrucciones. Entonces yo le puedo decir acá New Script. Y fíjense que aquí la ventana se dividió como en dos partes. Está el Command Windows, el normalito, ¿cierto? Y acá aparece una nueva como una especie de blog de notas, ¿cierto? Como un documento. Entonces yo puedo ahí ir creando mi código, ir guardándolo y posteriormente ejecutarlo o modificarlo, ¿sí? Entonces, por decir algo, aquí en el código, bueno, yo puedo colocar comentarios. ¿Cómo se colocan los comentarios en este tipo de archivos? Con el porcentaje. Cuando usted escribe el porcentaje, el MATLAB entiende que es un comentario y él no ejecuta esa parte. Entonces yo puedo aquí colocar archivo prueba para almacenar eh, la suma de dos variables, por decir algo. ¿Sí? Entonces usted con el porcentaje, fíjense que él sale como en un tono verde, ¿sí? Cuando es un comentario. Importante los comentarios en los archivos script del MATLAB porque son los comentarios son los que le ayudan a uno. Si uno crea, por ejemplo, un código bien extenso, pero en algún momento se le olvida qué fue lo que hizo, los comentarios son importantes que ustedes los adjunten cuando hacen un tipo de archivos como estos. Entonces, ahí yo puedo entonces hacer la misma operación, darle al valor de X o a la variable X le puedo dar un valor, por decir algo 5, voy a colocar punto y coma, Y, vamos a darle un valor de 10, punto y coma, y digamos que una variable Z que contenga alguna combinación de esas variables. Entonces, por decir algo, voy a abrir un paréntesis y voy a decir X, súmelo con y luego divídalo por, qué sé yo, por 2, ¿sí? Digamos. Ahí entonces colocamos punto y coma y listo, allí pues hemos creado un pequeño archivo. Por lo general, cuando uno crea un archivo y quiere ejecutarlo, uno al principio le coloca como unos comandos que inicialicen todo en el MATLAB. Entonces, ya vimos, por ejemplo, el CLC. Ya sabemos que el CLC es borrar pantalla, ¿cierto? Pero usted también puede, por ejemplo, darle un comando que se llama clear y usted le puede decir clear all y él qué hace, él le va a borrar todas las variables que haya creado anteriormente, o sea, como que le deja la plantilla en blanco, ¿sí? Si de pronto hay gráficas abiertas, usted puede cerrarlas con la instrucción close all, ¿sí? Ahí. Y entonces, por ejemplo, si uno ejecuta ese archivo, lo primero que va a hacer es borrar pantalla, borrar comandos, cerrar gráficas que estén abiertas y luego sí ejecutar estas instrucciones. Esto es lo mismo, si usted le coloca punto y coma y lo ejecuta en la ventana de comandos, no le va a aparecer el resultado hasta que usted no le quite ese punto y coma, ¿sí? Entonces, ahí usted puede, fíjense que el archivo dice acá sin título y hay un asterisco. Cuando usted vea siempre el asterisco, significa que usted no ha guardado todavía el archivo, ¿sí? Entonces, si usted lo quiere guardar, entonces usted puede darle aquí en esta opción del disquete o por acá, donde quiera, ¿sí? Hay varias opciones y él le va a guardar, ¿sí? Entonces le va a decir dónde lo guarda. En el MATLAB en línea, pues él lo guarda como una especie de drive. En el MATLAB que ustedes tengan, si lo tienen instalado en el escritorio, pues él le va a guardar en una carpeta que usted escoja. Entonces yo quiero, bueno, vamos a quedarle aquí prueba, vamos a colocarle prueba. ¿Listo? Y lo guardamos. Observen que tan pronto usted le dio a guardar, aquí en la ventana de directorios le aparece precisamente el nombre prueba.m, que es lo que yo les decía. Cuando uno crea un script, él le guarda un archivo con la extensión .m. Y usted pues como acá usted puede dar algunas características, puede abrirlo, ¿sí? O simplemente si en algún momento quiere también de pronto borrarlo, lo puede hacer, ¿no? Él ahí queda como almacenado como en la nube del MATLAB, ¿sí? En un drive del MATLAB. Entonces, ¿cómo es para ejecutar un archivo .m? Entonces, una vez que yo tengo aquí abierto, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes, digamos, lo cierran y quieren abrir el prueba.m, entonces simplemente usted le da doble clic y él, entonces, ya le pone aquí el archivo a la derecha.
¿Cómo es para ejecutar? Entonces, usted puede darle acá run, ¿cierto? ¿Sí? Directamente. Y él, pues, él le va a ejecutar la acción. Fíjense que cuando usted le dio run, si ven que él primero lo que hizo fue borrar todas las variables, borró, cerró todo, y ahora creó las variables que usted tenía en este archivo. ¿Vea? Entonces usted le dijo x5, entonces aquí está x5, creó luego y10, y fíjense que a z nosotros le dimos la instrucción de que fuera la suma de x más y y luego la división por 2. Importante los paréntesis, ¿no? Si yo no le coloco el paréntesis, él me va a interpretar de una manera diferente. Esto es como en las matemáticas, ¿no? Es decir, si yo, esa división por 2 es la división de la suma, ¿no? Pero si yo no le coloco paréntesis, ¿sí? Entonces la división por 2 él se la haría solamente a la y. Sí, eso es lo mismo como cuando ustedes en el álgebra, en las matemáticas, utilizan paréntesis, ¿sí? Bien que acá el valor de z pues es efectivamente 7,5. Claro, ustedes hacen la cuenta 5 más 10 da 15 dividido entre 2, 7,5. Usted puede coger, por ejemplo, y donde está la variable, usted le puede dar doble clic, ¿sí? Ahí. Y fíjense que cuando usted le da doble clic a la variable, aquí se le abre otra ventanita donde se le despliega como un archivo parecido al Excel, miren. Filas, columnas, y observen que está el valor 7,5 ahí. Ustedes de aquí también lo pueden modificar, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, quiere cambiar el valor de 7,5. Usted no quiere que z valga 7,5 sino 10. Entonces usted lo puede cambiar desde ahí. Le pone 10 y le da clic y él automáticamente, fíjense que la z ya le cambió el valor de 10, ¿sí? Entonces usted puede modificar la variable desde aquí, le da doble clic y usted puede modificar aquí la variable. Así como también puede crear una variable. Aquí ustedes, por ejemplo, en home, ustedes van acá donde dice new variable, aquí, new variable, y ustedes crean una variable nueva. Entonces usted dice, bueno, yo quiero crear de pronto, no sé, una variable que valga 2, ¿sí? Y voy a crear un vector con dos espacios, 2 y 3, ¿sí? Y entonces fíjense que aquí, pues la variable todavía no le hemos dado nombre, pero fíjense que yo creé un vector de una fila, pero con dos columnas. Observen aquí donde dice el nombre, sin nombre, mejor dicho, y donde dice valor, ahí está como un vector, vea, 2,3, o sea, tiene en el primer espacio un 2, 3. Miren el tamaño, 1 por 2, o sea, una fila, dos columnas, ¿sí? Para renombrar la variable, ¿sí? Pues usted le dan clic derecho y le dan aquí renombrar, ¿sí? O simplemente le dan F2, ¿sí? Y ya usted le puede colocar el nombre que quiera. Entonces, por decir algo, prueba o prueba Z, o si quiere simplemente colocarle una letra A, usted lo puede hacer y usted le cambia el nombre a la variable. Entonces, esa es la forma de trabajar con la parte de los variables. Usted también puede, la misma acción que hace el clear all, usted lo puede hacer aquí en pues en este comando. Acá dice clear workspace. Si usted le da clic ahí, entonces él le va a preguntar, ¿todas las variables van a ser borradas? ¿Está seguro de hacer eso? Entonces usted le dice, bueno, sí. Y entonces fíjense que él le borra todas las variables, ¿sí? También ahí pues usted puede borrar todas las funciones, variables o abrir una variable también, ¿sí? Y acá donde dice borrar comandos, si usted le da clic ahí, ¿sí? Y le da OK, fíjense aquí en esta parte que le borró la pantalla, ¿sí? Los comandos que estaban ejecutándose acá. También puede borrar el historial dándole clic acá en Command History, ¿sí? O sea, la parte de Clear, Command History, y usted borra el historial también ahí, ¿sí? Entonces, ahí usted puede borrar el historial. ¿Listo? Entonces, hay muchas opciones para hacer o sea, para hacer la misma acción, hay muchos caminos. Y ustedes pueden utilizar el MATLAB de diferentes formas, ¿no? Algunos lo harán con atajos del teclado, otros irán a los botones de las barras de herramientas, otro de pronto lo harán con los clics derechos. Bueno, entonces ahí ustedes tienen múltiples opciones. Entonces, la parte de las variables, la parte de las operaciones básicas, las funciones, ¿sí?
Por ejemplo, en una de los puntos le dicen que coja una variable, tome una variable y ejecute algunas funciones, ¿no? Sí, existen muchas funciones en el MATLAB, funciones trigonométricas, raíz cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada es con el SQRT, ¿no? Si yo digo SQRT y dentro de paréntesis coloco por decir algo 16 y le doy Enter, entonces fíjense que él me saca la raíz cuadrada de 16. Algo importante, el log, la variable o el comando log en el MATLAB, para el MATLAB, el logaritmo por defecto, para nosotros un logaritmo, todos sabemos que un logaritmo por defecto es nuestro logaritmo decimal, el que tiene base 10, pero para el MATLAB, la abreviatura log no es logaritmo decimal, sino logaritmo natural, es decir, un logaritmo neperiano. Bien, ustedes saben que la base de los logaritmos neperianos es el famoso número ¿sí? 2.71. Entonces, cuando ustedes ahí lo trabajan es con logaritmo natural, ¿sí? Ahí está. Bien, también pueden utilizar la ayuda del MATLAB, ¿sí? Sí, también pueden utilizar la ayuda del MATLAB, ¿sí? Ahí se me fue una letra de más, logaritmo, vea. Entonces, ustedes, por ejemplo, escriben la palabra help, ¿sí? La palabra help, y escriben el comando del que ustedes quieren, pues, digamos, la ayuda, y el MATLAB le arroja, pues, como un texto, ¿cierto? Como un texto precisamente de ayuda, ¿sí? Y él le dice, bueno, eh, él le explica algunas cositas, si usted no está seguro cómo utilizar, ¿sí? Entonces le explica unas cosas, le explica la sintaxis, importante que ustedes sepan muy bien el manejo de la sintaxis pues de un comando, ¿cierto? Y, por ejemplo, si usted sí quiere un logaritmo en base 10, la opción correcta es log 10. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia entre log normal y log 10. Log normal es logaritmo natural. Log 10 sí es un logaritmo en base 10. Entonces, por ejemplo, si yo le digo logaritmo en base 10 de 100, ¿qué resultado me tiene que arrojar, por ejemplo, ahí el MATLAB? O sea, estoy sacándole el logaritmo en base 10 de 100. ¿Qué resultado me tiene que dar? A 10. ver, 10. 2, ¿no? Sí, señor, me tiene que dar 2. Acuérdense que si yo saco el logaritmo en base 10 de 100 es que yo estoy buscando el exponente para la base, en este caso 10, para que el resultado me dé 100. Y obviamente el exponente para la base, que es 10, debe ser 2 para que dé 100. Entonces, miren, ahí está la respuesta 2. ¿Sí ven? Ahí sí le está sacando el logaritmo en base 10. ¿Sí? Pero logaritmo en base con natural, fíjense que da otra respuesta diferente. Porque el log sin el 10 es un logaritmo no decimal, sino natural. Entonces, tener en cuenta eso. Algo muy importante también, por ejemplo, las funciones trigonométricas. El MATLAB, todos los argumentos que son ángulo, los trabaja con radianes. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, dice seno de, por decir algo, de 45, la palabra sin es el seno, ¿no? Seno de 45, ¿sí? Usted le da 0.85, ¿sí? Pero resulta que el 45 él no se lo está tomando como ángulo en grados, sino como si fueran 45 radianes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función para que el ángulo que usted le coloque se lo tome como grado y no como radian? Por ejemplo, si yo le digo seno así de 90, ¿sí? Fíjense que el seno de 90, todos sabemos que el seno de 90 es 1. Y mire que me está dando otra respuesta, ¿sí ven? Entonces, la opción correcta para que me tome los ángulos en grados es sin D. ¿Listo? Sin D. Y ahora si yo le coloco 90, observe que ahorita sí me da 1. Entonces, si usted coloca sin D, cos D, tan D, o sea, las funciones trigonométricas y le agrega la D al final, él le asume que el argumento sí es en grados, ¿sí? Y no en radianes, ¿correcto? Entonces, eso les quería comentar. Entonces, ya para finalizar la CIPA, hablemos un poquito así rapidito de cómo crear un vector
y cómo crear una matriz directamente en la ventana de comandos. O pues podemos irlo acá ejecutando también. Vamos a borrar acá. ¿Sí? Vamos a cambiar el script. Entonces, vamos a crear un vector. Vamos a borrar acá todo. Vamos a borrar comandos. Vamos a dejar en blanco. ¿Listo? Para empezar de cero con el vector y las matrices. Para crear un vector en el MATLAB, usted pues inicialmente pues le coloca alguna variable. Vamos a decir, vamos a crear el vector A. ¿Listo? Entonces voy a crear el vector A mayúscula. Y le digo igual. Entonces los vectores usted los crea de diferentes maneras. Una, usted puede simplemente abrir un corchete, ¿sí? Y por decir algo vamos a crear un vector fila. Un vector fila, es decir, un vector que despliegue los valores de forma horizontal. Vamos a crear un vector sencillo. Vamos a darle 1, 3, 4 y 8. A través de los espacios usted puede, digamos, darle o diferenciar un elemento de otro con el espacio, ¿sí? Es una forma, ¿sí? Si usted quiere, por ejemplo, ejecutar solamente una línea de ese archivo, usted señala la línea o si quiere un conjunto de líneas, señala y usted puede darle clic derecho y le dice evaluar o por el atajo del teclado le dice F9. Entonces, vamos a evaluar. Entonces, miren acá lo que me creó. Aquí abajito se ve que me creó el vector A con los elementos 1, 3, 4 y 8. Aquí lo pueden ver. ¿Sí? ¿Qué otra forma también? Usted también puede, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí directamente. Usted puede abrir el corchete y usted puede separarlo por comas. Entonces, por decir algo, 2, 4, 6, 8 y cierra el corchete. Él también le crea el vector. Cuando él entiende, bien sea por espacio o separados por comas, usted puede crear el vector. ¿Cómo crear un vector columna? Porque una cosa es el vector fila, otra cosa es el vector columna. Entonces, cada vez que usted coloca un punto y coma al final de una instrucción, él le toma como un renglón aparte. Entonces, por decir algo, vamos a crear el vector A. Miren el tamaño acá. Dice 1 por 4. ¿Qué quiere decir eso? Una fila, 4 columnas. Pero entonces, por ejemplo, si yo le digo A igual, y entonces ahorita en el corchete voy a hacer lo siguiente, voy a colocar los siguientes valores. 7, punto y coma, ¿listo? 5, punto y coma, 6, punto y coma y 8, punto y coma. Cierro corchete y le doy enter. Miren lo que pasó ahora, ¿sí? Entonces ahora él le creó un vector, pero un vector columna. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto y coma le separa a usted cada fila, ¿sí? Usted puede entonces armar un vector columna o un vector fila. Y si usted se da cuenta aquí en el Workspace ya no le hice 1 por 4, sino 4 por 1, ¿sí? O sea, 4 filas, una columna. Esa es la forma de crear un vector, bien sea fila o bien sea columna. ¿Cómo yo rescato un valor de ese vector? Por ejemplo, todos sabemos que el vector tiene, por decir algo, los valores 7, 5, 6 y 8. Pongámoslo, inicialmente, pongámoslo como fila, ¿sí? Evaluemos así como fila, para que el vector nuevamente me quede 1, 3, 4, 8 como teníamos al principio en fila. Si yo quiero dirigirme a un solo valor de esos 4, entonces el MATLAB pues les enumera las posiciones, ¿no? El 1 que está acá pues es la posición 1, el 3 posición 2, el 4 es la posición 3, el 8 es la posición 4. Entonces si yo escribo por ejemplo A y dentro de un paréntesis escribo 2, ¿listo? Y cierro el paréntesis y le doy enter, miren lo que pasó, ¿sí? Él me saca de ese vector el número o el dato que está en la posición número 2. En este caso, la posición número 2 era el 3. Y entonces, en la A, entonces él me sacó el número 3, ¿correcto? No sé si hasta ahí es claro. Sí, señor. ¿Puedo volverlo a Bueno, explicar? Sí, está sí. claro. Ok, listo. Profe, qué pena. Sí, señor. Ahora, profe, qué pena. Ahora me recuerda así rapidito cómo le Ajá. cambiamos el nombre al archivo. Al archivo, al punto M, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces acá
¿sí? Usted simplemente, aquí ya tiene el nombre prueba, entonces usted le da clic derecho sobre el valor y hay una opción, perdón, ahí usted señala que le queda así como azulito y ahí usted le da clic derecho y hay una opción que dice rename, ¿sí? O por teclado usted puede presionar F2 y él le deja ahí para que usted le cambie el nombre al archivo. Profe, y cuando el archivo es netamente nuevo, Ah, bueno, entonces, por ejemplo, cuando yo creo un nuevo, entonces digo nuevo script, entonces fíjense que aquí creo un nuevo archivo, ¿cierto? Entonces voy a poner ahí cualquier cosa por ahora, así. Y entonces aquí dice, bueno, inicialmente debe, pues, guardarlo, ¿sí? Inicialmente. Entonces, para guardarlo, usted puede darle clic acá donde está este icono del disquete, o acá también donde está el otro disquete, por acá. Bueno, se me perdió. Le da clic acá en el icono y entonces ahí lo guarda. Y en el momento en que usted le da a guardar, ahí es donde él le pide, el MATLAB le pide el nombre del archivo que usted le quiera colocar. ok, profe, no, gracias, muy claro. Ah, ok, bueno, listo. Va, usted va a borrar esto, grabar cambio, voy a decirle que no. Yo también puedo sacar una porción del vector, ¿sí? Por decir algo, quiero sacar los datos que están en la posición 2 y en la posición 3. Entonces yo, acá, le digo 2, ¿sí? 2 hasta 3. Miren. Entonces, por ejemplo, si yo le digo A y le coloco 2.3, lo que le estoy diciendo al MATLAB es, del vector A, sáqueme todos los elementos que están desde la posición 2 hasta la posición 3. Entonces, por ejemplo, ahí él me sacó los dos datos del medio, ¿no? Que eran la posición 2 y la posición 3. Mire, ahí está. ¿Sí? Fíjense que él no me cambia el vector, ¿sí? El A sigue siendo el vector con 1, 3, 4, 8. Cuando yo coloco entre paréntesis, ¿sí? Él me saca solamente los resultados que yo quiera. Ya otra cosa es si yo le hubiera dicho A igual a tal cosa, ahí sí me va a cambiar el contenido de A, ¿sí? Que es diferente. Siempre que usted le da un igual al MATLAB, él le va a hacer los cambios sobre la variable. Mientras usted no le dé el igual, él no le hace cambio en la variable. ¿Listo? ¿Cómo crear una matriz? Pues algo muy similar. Hagan de cuenta que cuando quiere crear una matriz, usted, por decir algo, vamos a crear una matriz 2 por 2. Entonces vamos a llamarla B. Igual, abro corchete. ¿Listo? Entonces, como es 2 por 2, entonces digamos que en la primera fila usted va a colocar el dato 4 y el dato 5, por espacio o por coma, como quieran. Y ahora le doy punto y coma y eso me indica que voy a saltar a la siguiente fila. Y en la siguiente fila voy a colocar 7 y, por decir algo, 12. Cerramos corchete, le damos enter y fíjense que él me creó un vector, perdón, ya una matriz 2 por 2, ¿correcto? Miren aquí 2 por 2. Yo puedo modificar esa matriz, como ustedes ya saben, dándole doble clic, por ejemplo, a la variable. Y ustedes pueden aquí cambiarle los datos e incluso pueden ponerle más. Por ejemplo, ustedes quieren aquí agregar el 6 y aquí agregar el 8, ¿correcto? Acá, perdón, 8. ¿Sí? Ahí, entonces fíjense que él me cambia acá la variable y ahorita ya quedó una matriz, miren, ya la B ya no es una matriz 2 por 2 sino 3 por 3, perdón, 2 por 3, dos filas, tres columnas, ¿sí? Mm, ¿Cómo saco? ¿Cómo llamo, por ejemplo, los elementos de una matriz? Por decir algo, quiero que me saque eh, todos los elementos de la segunda columna. ¿Listo? De la segunda columna. ¿Cuál es la segunda columna? 5 y 12. ¿Sí? Estos dos valores, 5 y 12. Entonces, le voy a decir B, paréntesis. Entonces le voy a decir, como voy a sacar una columna completa, entonces en la columna completa yo voy a recorrer todas las filas. Entonces voy a colocar dos puntos, ¿sí? Dos puntos, coma, 2, ¿correcto? Ojo a eso. Miren lo que pasó acá. El 2 puntos le dice al MATLAB que yo quiero que me recorra todas las filas. Y el 2, el coma 2 significa que voy a coger la columna 2 y voy a sacar los datos de todas las filas de la columna 2. ¿Listo? Esa es la forma de sacar los datos de una columna. Y si quisiera, por ejemplo, de una fila, pues simplemente le digo B
paréntesis, y le digo, bueno, quiero la fila 2. ¿Listo? Entonces, primero siempre va la fila. Entonces yo le digo, fila 2, coma, todas las columnas de la fila 2, o sea, el 2 puntos. El 2 puntos es el que, para el MATLAB lo que significa es todo lo que tenga ahí. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, cuando le dije B, 2, 2, y le puse 2 puntos, él cogió el vector B, o la matriz B, perdón, y cogió la fila 2, todas las columnas, o sea, me sacó toda la fila 2. ¿Listo? Son algunas cositas que ustedes poco a poco van a ir implementando. Y pues nada, no sé, de la parte de la guía, pues ustedes saben muy bien que la última parte que es lo de vectores y matrices. Ah, bueno, una cosita que se me olvidó también acá y es importante. Digamos que usted quiere un vector de 10 elementos, pero usted no quiere escribir elemento por elemento, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, yo quiero un vector regular que digamos de un elemento a otro se incremente de a 2, por decir algo. Entonces vamos a crear C igual, abro corchete, y entonces por decir algo, el valor inicial es el 4. Yo quiero que entonces los siguientes elementos se incrementen de a 2. Entonces, 2 puntos, le pongo el incremento 2, 2 puntos, y digamos que yo quiero que vaya hasta el número 20. ¿Listo? Cierro corchete y miren lo que pasó ahí ahora. Entonces, fíjense que él arrancó el 4 y cada elemento lo incrementaba en 2, ¿sí? El número que está en el medio es el incremento. Entonces, de 4 le incremento 2, queda 6, luego 8, luego 10, luego 12, 14, ¿sí? Hasta el 20, que es el punto que yo le señalé como punto final. Si yo no le doy el incremento, o sea, si yo solamente señalo el valor inicial y el valor final, por defecto el MATLAB me lo toma como incremento de a 1. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo M, vector M, que vaya de 1 a 10. Y le cierro el corchete, le doy enter y observen que él le creó todos los números del 1 hasta el 10 y como yo no le señalé incremento, no le especifiqué incremento, él automáticamente me lo tomó de a 1. Entonces él incrementa de a 1, ¿correcto? Eso es para que ustedes hagan en el punto 5 esa parte porque ahí le dicen que creen un vector, que empiece en 5, que termine en 100, y que estén los elementos separados 0, 5, o sea, ya estamos hablando del incremento. Operaciones, bueno, yo puedo operar matrices, bueno, o vectores, ¿sí? Recuerden, Profe, pues, tener en profe, buenas cuenta, noches. sí, señor, buenas noches. Bueno, como usted dice que puede hacer operaciones, por ejemplo, las matrices que tienen tantas cosas y uno Ajá. le puede sacar que la traspuesta, que todo este poco de Ah, cosas. sí, sí, señor, hay algunas opciones para matrices. Ok, gracias. Eh, por ejemplo, una matriz, por ejemplo, la B, la que creamos, ¿sí? Mire, por ejemplo, si usted a la B le coloca una comilla sencilla arriba, miren lo que pasó con la B, ¿no? ¿Qué creen ahí que hizo? La B, Esa es la inicialmente, transpuesta. esa es la traspuesta, correcto. Entonces él coge las filas y las convierte en columnas. Entonces la comilla en el MATLAB es para hacer la traspuesta. Ahí, por ejemplo, ustedes saben que la palabra in, que es para sacar la matriz inversa, no todas las matrices se pueden. Recuerden que hay algunas condiciones. Por ejemplo, también, ¿qué otra operación así? No, básicamente uno tiene traspuestas. Recuerden que cuando usted va a sumar matrices, las matrices tienen que tener el mismo tamaño, que si usted va a sumar, va a multiplicar matrices, recuerden que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de las filas de la segunda matriz. Sí, todas las condiciones del álgebra lineal. ¿Sí? Lo mismo vectores, ¿sí? Usted puede crear vectores. Por ejemplo, ¿qué operación? No sé. Por ejemplo, miren que le dije 2 por m, ¿cierto? Y m era un vector que iba de 1 a 10. Cuando le di 2 por m, él cogió todos los valores del vector y me los multiplicó por 2. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ahí hacer operaciones con vectores, con escalares,
O sea que con el matrices. vector, profe, disculpe, también el vector también se le puede sacar su módulo, la norma, todas esas cosas también. Sí, sí, señor, sí. Pero entonces, digamos, pero cuando hablamos de vectores, a ver, de pronto estamos hablando de vector, pero otro tipo de vector. Aquí para nosotros el vector aquí que estamos trabajando es simplemente un arreglo de filas y columnas. De pronto el vector que usted dice es el vector de aquel número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria y uno dibuja la flechita y le saca el módulo, ¿cierto? Eso es lo que usted, su merced, dice. Sí, señor. Entonces, ese tipo de vectores ya es diferente. El MATLAB también trabaja con los números complejos, ¿sí? Entonces, la, la variable compleja para el MATLAB puede utilizar la I o la J. ¿Sí? Por ejemplo, si usted dice, vamos a llamar un vector X que sea 2 más 3J, ¿sí? Miren, 2 más 3J, vean. Entonces, la parte real 2, la parte imaginaria 3, ¿sí? Y si yo le digo adds X, le estoy sacando la norma, como usted dice, la norma a ese vector. Entonces, por ejemplo, ese vector es un vector 2 más 3J, ¿no? Entonces, pues ya ustedes se imaginarán, se imaginan en el plano cartesiano, parte real 2, parte imaginaria 3, y trazan la flecha desde donde inicia hasta donde termina la coordenada, y ahí tienen un vector. Y ese absoluto, ese adds, es esa norma de ese vector, ¿sí? Esa norma. Y con la palabra angle, usted le saca la fase, el ángulo de ese vector imaginario. Pero acuérdense que ese ángulo se lo está expresando en radianes. ¿Sí? Entonces, ahí pues eso es la generación de matrices, de vectores. Ya entonces, por ejemplo, en la guía les piden a usted que generen dos matrices 4x4 y que con ellas haga pues la suma, la resta y la multiplicación, ¿no? ¿Sí? De esas matrices. Sí, por ejemplo, la matriz B para la que yo creé es una matriz de 2 filas, 3 columnas. Yo puedo crear otra, ¿sí? Puedo crear otra, por ejemplo, N, que también sea de 2 por 3, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Vamos a hacerlo así rapidito. 4, 5, 6. Y creo otro vector N. Entonces, yo, pues, como son de la misma dimensión, yo las puedo sumar, ¿sí? Miren, por ejemplo, B más N, ¿sí? Entonces, recuerden que la suma de matrices se hace punto a punto. Entonces, fíjense que lo que hizo fue la suma de cada punto con cada punto, ¿no? Por ejemplo, el 4 lo sumó con el 1 para que me diera el 5 de acá, ¿sí? Bueno, eso ya es teoría de matrices que ustedes ya conocen. Entonces, ahí ustedes pueden hacer la suma, la resta, ¿sí? De dos matrices, siempre y cuando pues tengan la misma dimensión. La suma y la resta de las matrices tienen que tener la misma dimensión. Ya la multiplicación, el número de filas, perdón, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Cuando las matrices son cuadradas, que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas, no hay ningún problema. Usted las puede multiplicar, ¿sí? Usted las puede multiplicar común y corriente. Pero si usted intenta multiplicar dos matrices que no cumplen con la norma, miren lo que pasa. Por ejemplo, ahí, ¿por qué no pude multiplicar B por N? Porque la matriz B es una matriz que es 2 filas, 3 columnas, ¿cierto? Y la matriz N también es 2 filas, 3 columnas. La columna de la primera matriz es diferente, el número de columnas de la primera matriz es diferente al número de filas de la segunda. Entonces no está cumpliendo la norma, ¿sí? Con las cuadradas no hay problema porque en las cuadradas tanto las filas como las columnas todas son iguales, ¿sí? Pero esta como no cumple la norma, fíjense que el MATLAB le dice que es incorrecto porque la dimensión de las matrices no cumplen con la norma, ¿correcto? Entonces, pues nada, no sé, yo creería que eso sería como el tema para hoy, el manejo básico de este tipo de elementos, del entorno. No sé si tengan alguna duda de la guía. Fíjense que la guía es muy sencillita, esto es como el kinder del MATLAB, ¿cierto? Como el preescolar del MATLAB, entonces no, pues no,
digamos que no veo mucha complicación allí. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Alguien levanta la mano? A ver, por acá veo quién está levantando la mano. No sé si los que están ahí con la mano levantada tienen pregunta o son las que ya me preguntaron ahorita. Profe, no, yo creo que está claro. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Una consultica fuera de... Sí. yo puedo desarrollar la guía, o sea, en otro ambiente, me refiero a un editor de código o algo así. La guía les da a ustedes la opción de que si no quieren trabajar con el MATLAB lo pueden hacer con otros software libres como por ejemplo el Scilab, ¿no? Y es... ¿Señor? Me refería de pronto a seguir utilizando Ajá. haciendo código MATLAB, pero digamos en Visual Studio Code o algo así, que es mucho más fácil y más como más bonito para trabajar, pues. Sí, de pronto la interfase, pero entonces no sé si a lo que usted se refiere es que, digamos, o sea, lo que la guía solicita en las capturas de pantalla es el manejo de este software, del MATLAB o el Scilab, ¿no? Tocaría, no sé, preguntarle ya al director de curso, porque pues como tal la guía lo que solicita es lo que es MATLAB o Scilab, que son las dos opciones que hay allí, ¿sí? Entonces, pues ahí sí, pues Ya, tocaría como elevar la consulta, pero pues digamos creería que es solo para MATLAB o Scilab, ¿no? Porque pues la idea es que listo, listo. ustedes trabajen con el MATLAB porque más adelante, cuando, por ejemplo, ese Visual Code, ya después más adelante, por ejemplo, en señales y sistema, en sistemas dinámicos, en control análogo, en todas esas materias, pues ya no, sí, ya no tendría cabida. En cambio, el MATLAB pues tiene las herramientas para ese tipo de materias. Sí, entiendo. No, pues igual, pues lo preguntaba porque en otras materias he Ujú. podido trabajar con otras cosas, en otras materias que también Sí, me hay metieron más MATLAB, opciones. inclusive las prácticas Ujú, las hice con Python y unas librerías. ujú. Sí, claro. Sería que de pronto entonces le consultara directamente al ingeniero Alexander, que es el director del curso, a ver si él admite y pues ya lo que él diga, entonces no hay ningún problema, ¿listo? Vale, no, igual no hay problema, igual yo ya entregué la Ujú. tarea hecha con MATLAB Ah, completa, pero bueno. Listo, sí, quería señor. saber por caso porque se me complica más Ujú. y no quiero tener tanta cosa instalada en la máquina. Sí, sí, esto, ok. No sé, ¿alguna otra inquietud o ya, digamos, no? ¿Nadie más? Bueno, entonces, pues, si no hay de pronto más inquietudes, yo creería que ya, pues, acá, pues, está como lo básico del MATLAB para que ustedes inicien y ya poco a poco pues lo van explorando, ¿no? Es, como ven, es un software muy extenso, tiene muchas herramientas, se actualiza constantemente, es decir que eh, digamos que no, en ese aspecto él mantiene muy actualizado, cada semestre sale una versión, entonces, listo, no sé, Muy creería buenas que ya, noches, sí, sí, señor, profe, qué pena con usted. sí, tranquilo. Tengo una duda. Por ejemplo, MATLAB o ese SILAB, Ujú. cualquiera de los dos tienen casi la misma infraestructura, la misma estructura La misma para, sintaxis, sí, señor. exactamente. Pero en ellos, como por ejemplo en algún software de programación, uno puede también eh, alimentar las variables alimentar las variables, por ejemplo, uno coloca una variable y uno por teclado tendría que Ujú. ingresar la variable. El MATLAB tiene esa opción, ¿sí? No la vimos, pero el MATLAB tiene una opción. Y es que, por ejemplo, si usted quiere solicitarle al usuario, eh, Exactamente.
si usted quiere solicitarle al usuario e ingresar una variable, ¿qué pasó que no se me borró? Ah, bueno, acá. Entonces está la opción input, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, yo quiero una variable X, igual, ¿cierto? Igual. Y quiero que el usuario me ingrese, por ejemplo, la edad. Vamos a hacer la edad, input. Usted coloca input, abre paréntesis, abre una comilla sencilla, coloca el texto que le quiera poner al usuario. Por ejemplo, usted le dice, escriba su edad, ¿no? Ujú. Y cierra la comilla. ¿Listo? Cierra la comilla y lo ejecuta. ¿Sí? Entonces miren, sale el texto, escriba su edad, ¿sí ve? Entonces yo digo, bueno, yo tengo 44 años, entonces escribo 44. Le doy enter. Y fíjese que entonces él coge lo que le digita al usuario y lo guarda en la variable X. O sea que declara la variable X con el valor de 44. O sea, el 44 se lo está dando el usuario, ¿sí? El usuario, pero El ya usuario. el sistema lo toma como si fuera ya esa variable. Sí, claro, La porque usted X. le colocó la X, Ajá. ¿sí? Claro que pues como usted Listo. lo va a hacer en un script, pues usted lo puede ejecutar todas las veces que quiera y todas las veces le va a guardar en X lo que le digite el usuario. Ok, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Y en MATLAB no Bueno, es sí, señor. necesario declarar el tipo de variable. No, en el MATLAB el tipo de variable es automático cuando uno guarda, cuando uno hace una operación o algo, él automáticamente sabe qué tipo de variable está trabajando. Vale, gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias, profe. listo, sí, señores, pues listo. Entonces, creería yo tan ahorita así que, o alguna otra inquietud por allí. ¿No? Bueno. Listo, como eso está grabando, entonces yo le comparto la grabación al ingeniero Alexander y pues en mis foros, en los grupos que me pertenecen, también lo comparto, ¿listo? Entonces para que ustedes tengan la grabación del CIPA. Les agradezco la asistencia, a pesar de que pues lastimosamente se habían inscrito siempre Gracias. casi 100 y pico estudiantes, pero no veo todos los... Espero que no se les olvide cada que se crea la CIPA. Por favor, ingresen por el enlace que les aparece en el campus virtual, ¿sí? Porque pues se ha compartido en los foros, ya eso lo había comentado, pero entonces ingresen por el campus virtual para que queden registrados como asistentes, ¿sí? Si no, entonces se va a perder la estadística del CIPA, ¿listo? Entonces, muchas gracias a todos y nada, que pasen una feliz noche, ¿listo? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta Bueno, con luego, mucho gusto. doctor y Bueno, que estén muy compañeros. bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muy claro todo. Hasta luego.